Bien, continuamos este video para darle seguimiento al curso video tutorial. En este caso, el número 8. Vamos a continuar el proceso de creación de un cuestionario. En el video anterior habíamos llegado solamente a crear el cuestionario de autoevaluación con los datos generales. En este vamos a concentrarnos en adicionarle preguntas a ese cuestionario. En este punto habíamos terminado en el video anterior después de haber creado el cuestionario. Ahora vamos a editar este cuestionario e incorporar en él las preguntas correspondientes. En primer lugar, el profesor puede definir cuál es la calificación máxima que va a tener este cuestionario. Por defecto viene 10 puntos, pero el profesor puede cambiar ese número a 100 puntos, 5 puntos, 20 puntos, en dependencia de la estrategia que vaya a seguir desde el punto de vista de evaluación. Lo segundo que debe hacer, vamos a suponer que vamos a cambiar esto a 100. Ya tenemos una calificación máxima de esta autoevaluación de 100 puntos. En segundo lugar, vamos a agregar las preguntas que va a contener este cuestionario. Le damos a agregar una nueva pregunta. El sistema me permite crear muchos tipos de preguntas, desde opciones múltiples, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar, sobre una imagen o contexto, calculadora simple. Es decir, hay muchos tipos de preguntas que pueden ser usadas como parte de nuestro cuestionario. Eso siempre va a depender de la necesidad que tenga la asignatura específicamente y de la estrategia de evaluación que quiera usar el profesor. La idea es poder ir poco a poco cubriendo las diferentes necesidades que puedan ir teniendo los profesores de diferentes asignaturas e ir construyendo videos que puedan ayudar de manera general en esas dudas y especificaciones. Por lo pronto, solo quería mostrarles las diferentes opciones que tenemos que sirven. Hay algunas que están más orientadas a asignaturas como matemáticas, por ejemplo estas que están acá, pero hay otras que, por ejemplo, tienen más sentido en asignaturas como ciencias naturales o español, inglés, francés o cualquier otra de las asignaturas en el que el estudiante tiene que, por ejemplo, completar un concepto, realizar una descripción de alguna pregunta, no solo una pregunta con respuesta cerrada, sino, por ejemplo, aquí tenemos un cuestionario de tipo ensayo en el que el estudiante, la respuesta, en vez de ser cerrada, puede ser una respuesta abierta y entonces el sistema, en vez de calificarla de manera automática, se haría de manera manual por el profesor, porque bueno, como es un texto abierto, entonces el profesor tendría que revisar si ese texto corresponde con la respuesta correcta. En todos los demás casos, sí, el sistema va a recibir automáticamente, a partir de lo que el profesor indicó que es una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, el sistema va a calificar al estudiante. Entonces, en este caso vamos a hacer una pregunta de las más simples que hay, que es de verdadero y falso, en el que se pone una afirmación y el estudiante tiene que marcar si la opción es verdadera o es falsa. Vamos entonces a agregarle esta pregunta al cuestionario. Lo primero que solicita es la categoría, que por defecto es la misma del curso. Esto lo dejamos igual. Acá ponemos el nombre de la pregunta. Vamos a seguir apoyándonos en la planificación que habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo, vamos a ponerle a la pregunta que es un círculo. Y entonces acá en el enunciado de la pregunta, que son ambos obligatorios, debemos especificar la pregunta como tal. Por ejemplo, vamos a poner acá una afirmación. Un círculo es una superficie
plana limitada por una línea curva. En este caso, por supuesto, quito el resultado, así lo tengo yo en mi planificación para saber qué es lo que tengo que hacer acá. Ya puse la pregunta, puse el enunciado y ahora debo decidir cuál es la puntuación por defecto que va a tener esta pregunta que está aquí. Supongamos que mi cuestionario vale 100 puntos y yo, para simplificar el ejemplo, voy a tener dos preguntas. Cada una va a valer 50 puntos. Entonces, yo puedo a este cuestionario, a esta pregunta, darle un valor de 50 puntos y entonces a la próxima le doy el valor de los otros 50 puntos. Esto también es una decisión del profesor ir ponderando cuál sería el valor que va a tener cada pregunta. En el caso de la retroalimentación general, es información que le podemos dar al estudiante para, antes de hacer la pregunta, si necesita, digamos, estudiar o revisar algún video o ver algo en el glosario de términos o en la bibliografía, etcétera, lo que consideremos útil como información adicional para que el estudiante pueda mejorar durante ese cuestionario. Por ejemplo, aquí podemos decir, si tienes dudas sobre estos conceptos, revisa el glosario del curso, por ejemplo. Y entonces, aquí debemos responder si, en este caso, como es una pregunta verdadero y falso, debemos seleccionar si esto que estamos poniendo es verdadero o es falso. En este caso, seleccionamos verdadero y también opcionalmente podemos hacer una retroalimentación al estudiante en caso que la respuesta que él haya dado sea verdadera. Por ejemplo, correcto, felicidades, has ganado 50 puntos. Bien. Y una retroalimentación en caso que el estudiante haga una selección incorrecta de la respuesta. Aquí, la respuesta es incorrecta. Debes revisar el glosario y el libro de texto en la página X para verificar que domines estos conceptos y luego vuelve a intentarlo. Muy bien. Esto, insisto, que es opcional. El profesor puede decidir si darle retroalimentación al estudiante o no darle ninguna y dejarlo en blanco. Esto puede ser útil, sobre todo en buscar que el estudiante, como este ejercicio que estoy poniendo es de autoevaluación, el estudiante lo vuelva a intentar y vuelva a obtener los conocimientos, que es al final lo que todos queremos. Acá tenemos una opción de configuración de esa pregunta, que es la penalización. Eso lo podemos dejar como está, igual que las marcas. Entonces, damos guardar cambios y ya tenemos creada la primera pregunta, que es un círculo. Un círculo es una superficie plana limitada por una línea curva. Bien, y esto vale 50 puntos. Vamos entonces a agregar otra pregunta a nuestro cuestionario. Vamos a dejar que este también sea verdadero y falso, aunque insisto, el mismo cuestionario puede tener preguntas de verdadero y falso, preguntas de múltiple selección, de emparejamiento, respuesta corta, etc. En este caso vamos a poner otra pregunta. En un círculo, en una línea, este caso, por ejemplo, vamos a ponerle un caso falso. La pregunta es la misma.
es un círculo 2, por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir. Un círculo es una línea cerrada de formato curvo. Ajá, perfecto. No importa. Cada uno sabe en su contexto qué tipo de pregunta le puede hacer a los estudiantes. Esta va a valer 50 puntos igual. En este caso no voy a poner retroalimentación, no voy a poner la respuesta en este caso es falsa. Tampoco voy a poner nada para que vean una variante más simple. Y hemos terminado. En este caso, hemos creado dos preguntas y hemos puesto a cada pregunta 50 puntos que equivalen a los 100 de la calificación general. Con esto ya hemos creado un sencillo ejemplo de un cuestionario de autoevaluación. Si queremos ahora, vamos a ver cómo queda nuestro cuestionario. En este caso estoy ya en el cuestionario, lo puedo previsualizar para ver cómo es que el estudiante lo va a ver. Así le saldría al estudiante, le saldría la pregunta, el enunciado de la pregunta arriba y la opción de seleccionar verdadero y falso. Por ejemplo, verdadero, siguiente, y aquí le sale la segunda pregunta. Aquí a mano derecha siempre van a aparecer la cantidad de preguntas que tiene este cuestionario. Vamos a responder, por ejemplo, verdadero. Y ya hemos hecho los dos intentos, las dos respuestas están guardadas y el estudiante puede, ya terminó, enviar todo y terminar. Enviar todo. Ese sería el proceso normal que seguiría un estudiante una vez el cuestionario ya se lo hemos puesto. Hemos hecho el ejemplo aquí para que vean cómo quedaría. Una vez que el estudiante envía, entonces el sistema muestra al estudiante el tiempo consumido en el cuestionario, la calificación, como puse una bien y una mal, me dio 50 puntos de 100. Aquí me marca cuál fue la pregunta que hice bien y cuál fue la pregunta que hice mal. En este caso, como la pregunta correcta número 1 fue verdadera, entonces le muestra la retroalimentación que el profesor puso en esa pregunta, y en el caso de la número 2, como no puse ninguna retroalimentación, por eso no sale y me marca como que la respuesta incorrecta fue esta que acabo de crear. Y entonces ya puedo finalizar la revisión. De esa forma, el profesor va a poder tener control sobre qué ha respondido cada estudiante, cuántas veces lo ha intentado, cuántas veces se ha equivocado, cómo ha ido evolucionando. Todas esas son herramientas que vamos a ir mostrando poco a poco, pero que la plataforma permite y que por supuesto son elementos muy importantes a la hora del trabajo con los estudiantes.